Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, como usted bien sabe, el pasado 21 de marzo fue el Día Internacional del Síndrome de Down. Todo el mundo pues hace eventos varios. ¿Para qué? Para concientizar sobre el síndrome de Down a las familias. Todavía hay mucho desconocimiento al respecto y aquí en Hermosillo la Asociación Síndrome de Down hizo pues algunos eventos, conferencias, pláticas, se reunieron las familias y precisamente vamos a platicar con una madre de familia de la Asociación Síndrome de Down. Ella es Ana Ivette González Villa, que se encuentra aquí con nosotros. Bienvenida, Ana Ivette. Muchas gracias por la invitación. Pues tuvieron bastantes eventos ese día, ¿no? El 21 de marzo. Sí, año tras año hemos preparado eventos desde el año 2010 más o menos. Estamos preparando eventos para tratar de llegar información para las familias y para la sociedad en general, maestros, terapeutas, médicos, sobre lo que es esta condición de vida, síndrome de Down. La agrupación de nosotros, SD Hermosillo, se preocupa constantemente por rodearnos de gente que está capacitada y gente que está muy involucrada con el síndrome de Down, como las personas que estuvieron en nuestro panel. Por ejemplo, estuvo el licenciado Pedro Maciel, que habló sobre conducta, los aspectos de conducta en la persona con síndrome de Down, porque hay muchos mitos con referente a la conducta. Muchas personas creen que son unos ositos cariñosos, muy bien portados, y otros, la otra cara de la moneda, pues que son unos niños mal portados, pero en realidad son niños que van creciendo a como las familias los van educando. O sea que tiene mucho que ver la familia. Tiene mucho que ver la educación que les demos. Sí hay aspectos que son médicos, que son los que a veces se nos dificulta a nosotros como padres tratar de educarlos o que su conducta sea como la de sus hermanos, por ejemplo, ¿no? Pero para eso existen especialistas como el licenciado Pedro Maciel para que nos vaya guiando qué hacer. Lo importante es que hagamos algo. Lo importante es que ayudemos al niño, porque también un niño mal portado, con mala conducta o conductas inadecuadas, pues es un niño que sufre. Claro. Es un niño que es rechazado, y si a eso le agregamos que tiene síndrome de Down, pues luego le etiquetan su mala conducta al síndrome de Down, cuando en realidad son otras cosas las que le están comprometiendo, ¿no? ¿Cómo se debe de llamar a un niño con síndrome de Down? ¿Niño especial? Por su nombre. Por su nombre. Eso es lo correcto, buena respuesta. Por su nombre. Pero si hay que dirigirse haciendo referencia a su condición, es una persona o un niño, un adulto, un joven con síndrome de Down. Pero si conoce su nombre, pues como mi hijo se llama Bruno, como Victoria, como Valentina. ¿Cuántos años tiene Bruno, Ana Ivette? Bruno tiene 9 años, en mayo cumple 10, con el favor de Dios. ¿Usted tiene más hijos? Sí, tengo 2, un muchacho de 18 años que está por salir de la prepa y un niño de secundaria, primer año de secundaria. Ana Ivette, cuando nace Bruno, ¿usted planeó tener 3 hijos? Pues de soltera yo siempre dije que quería 3 y hombres, y se me hizo. Y se me realizó, aunque después en el camino ya quería la niña, ¿verdad? Pero sí, así es. Cuando nace Bruno y lo ve, ¿cuál es su primera reacción al darse cuenta que es un niño con síndrome de Down? Bruno nace de 31 semanas, por lo que al momento de la cesárea que me hicieron, nada más me lo mostraron 2 segundos. Yo no pude notar que él tenía síndrome de Down. De hecho, pasaron 12 horas para que a mi esposo le llamaran a los cuneros y le dijeran que era una probabilidad muy alta de que Bruno tuviera síndrome de Down. Tenía ciertas características físicas que los doctores les llamaba la atención. Mi esposo se va al cunero, vuelve en 1 hora y yo lo primero que pregunto, o sea, ¿qué pasó? Y él es muy tranquilo y él me dice, nada. Y yo, ¿cómo nada? Tardaste 1 hora. Y me dice, no, lo que pasa es que parece que tiene síndrome de Down. En ese momento, mi única pregunta era, ¿pero va a vivir? Porque tenía 31 semanas, o sea,
No era un parto a término, pues. Sí, eran muy bajas sus probabilidades, pues. Entonces él me dice, dicen los doctores que sí. Bueno, pues lloramos, no sé bien cómo es esto del síndrome de Down. Apenas tenía contacto con 2 o 3 personas y de muy de lejos. Pero pues vamos a salir adelante, o sea, lo que importa es nuestro hijo, que es nuestro hijo. Entonces, yo podría decir que yo no tuve ese primer duelo que muchas familias viven. Pero, sin embargo, durante la vida de Bruno, creo que he presentado varios duelos, pues, porque es una cosa de ir aceptando esa condición y trabajando para ir resolviendo las cosas que se van presentando. Como, por ejemplo, pues mis hijos se sentaron, no sé, a los 6 meses, Bruno al año 2 meses, yo estaba desesperada, entonces tenía que vivir ese duelo para poder aceptar que Bruno se iba a tardar más. O sea que cambia totalmente la vida de la familia. La verdad es que sí cambia, la dinámica familiar cambia. Sí, los ritmos, ahora ya estás involucrado en terapias, con doctores, en pláticas, a veces uno se siente hasta culpable porque pasa a segundo término a sus otros hijos, no segundo término, sus actividades, de decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Al partido de básquetbol o me voy a la terapia con Bruno? ¿Qué hago? Entonces voy y te dejo al básquetbol y me voy a la terapia. ¿Y los hijos, cómo reaccionaron sus hijos que pues ya estaban grandes? Alfonso tenía 8 años. Gabriel tenía apenas 2 años, iba a cumplir 2 años. Con el que hablamos fue con Alfonso. Y él lo tomó bien, o sea, en realidad es que no tenían como nosotros una percepción errónea de lo que era el síndrome de Down antes de que naciera Bruno. Pues entonces él, pues es mi hermano, la verdad es que ellos nunca han visto ninguna diferencia con su hermano, siempre lo han tratado igual. Es más, yo puedo decir que ellos son los más exigentes conmigo de que el trato sea igualitario. O sea, por ejemplo, a la hora de limpiar, pues siendo hombres, pues todos nos ponemos al quite, no nada más yo, ¿no? Entonces ellos también dicen, bueno, ¿y Bruno? ¿Bruno qué va a hacer? Bruno también tiene que. Entonces ellos siempre están exigiendo eso, de que Bruno esté a la par de ellos. Sí, a la hora de defenderlos, sí, son sus mejores defensores y la verdad, sus mejores terapeutas. Bruno ha aprendido de ellos a relacionarse, ha aprendido de ellos hasta a pelear, a defenderse, a pedir lo que ellos quieren. Se tratan como cualquier otro hermano. No ha habido celo entonces porque se le presta más atención. Ahorita con el chico de secundaria que está en la adolescencia, yo sí puedo decir ahí que él sí está un poquito ahorita como celoso de su hermano, pero por la atención a lo mejor que recibe o porque también Bruno trae ese plus de cariñoso, podríamos decir, aunque no es siempre su estado de ánimo cariñoso, pero sí tiene ese plus de ganarse a la gente. Por ejemplo, llegar a la tienda y decir, ¿quieres una paleta? A Bruno. Entonces Gabriel me dice, ¿y yo por qué no? Entonces esas cosas son las que yo como mamá tengo que cuidar y decir, bueno, si le regalas a él, por favor regálale a su hermano. Claro. O le compro yo a los dos, ¿sí me explico? Esas cositas hay que ir cuidando mucho, que a veces pues es imposible, se nos van de las manos, ¿no? Es difícil, Ana Ivette, en una sociedad que desconocemos, como usted misma ya lo comentó al principio, si no se tiene un niño con síndrome de Down en la familia o alguien muy cercano, pues desconocemos cómo relacionarnos con ellos. Entonces, es difícil la incursión en sociedad con Bruno. De parte de nosotros, digo, no de parte de él, pues. La verdad que como sociedad, no. En mi caso personal, es muy poco lo que puedo decir que en el contexto social hemos batallado para que lo acepten. Han sido muy pocas las miradas de rechazo, porque yo he escuchado a otras personas que hay muchas miradas. Ahí no podría decir, además que él se da a ganar también a la gente, ¿no? Pero sí, en la aceptación tal vez no es difícil. Lo que es difícil es escuchar de la sociedad que sigan repitiendo palabras como que son ángeles, por ejemplo, o que son niños eternos. Cuando es un joven dice, ¡ay, es un niño! No, ya es un joven de 16, 17 años. Esas cosas son las que sí aún duelen como familia. La palabra mongolo, esa palabra que aún en esas alturas... ¿Todavía se aplica? Todavía lo dicen. Y lo dicen
como de manera ofensiva, no hacia la persona con síndrome de Down, sino entre las personas mismas, entre las personas regulares. Pero, sin embargo, cuando uno enfrenta a esa persona y le dice, bueno, ¿por qué mongolo? Ah, pues por tonto. Ajá, pero ¿quién es tonto? ¿Quién es un mongolo? ¿Una persona de Mongolia o qué? Y ahí es donde caen en cuenta de que se están refiriendo sin querer a una persona con síndrome de Down. O sea, su referencia, su pensamiento está en una persona. Entonces es ahí donde para nosotros como padres tenemos que, la verdad es que respirar profundo, tener mucho temple y cuestionarlo para que esa persona caiga en cuenta que en realidad ese no es el término correcto. Pues, claro, ¿no? Y en realidad el término se acuña porque las características de la persona con síndrome de Down son muy similares, ¿no? Ojitos rasgados, entonces... Sí, antes de que descubrieran que era un síndrome, que es cómo se generaba y toda esa alteración genética, pues no le podían llamar de ninguna manera y le decían, pues eso es un mongol. O sea, un mongol haciendo referencia a las personas que viven en Mongolia, en ese país, ¿no? Pero en realidad, pues ahora falta conocimiento para eso, pero creo que cada vez estamos respirando más e informando a esas personas que aún lo usan, y esas personas han reaccionado positivamente, han caído en conciencia de decir, es cierto, no la uso. ¿Se puede decir, antes de irnos al corte y cuando regresemos ya retomamos la pregunta, ¿se puede decir que a usted ya le tocó una sociedad pues con un poco más de conocimiento de los niños o las niñas que ahora ya son jovencitos de 20, 30 años con síndrome de Down? O sea, ya hay más instituciones que ofrecen apoyo, ya hay menos problema, porque aquellas familias donde el hijo pues ya tiene 20 años, vamos a ponerle así, pues anduvieron de Herodes a Pilatos, tocando puertas para tener más información sobre lo que tenían sus hijos. Ahorita que regresemos, nos cuenta ustedes cómo han vivido las terapias de Bruno. Okay. Quédese con nosotros. Estamos platicando con Ana Ivette González Villa. Ella es miembro de la Asociación Síndrome de Down. Y estamos platicando sobre el síndrome de Down pues que acaba de pasar este 21 de marzo. Ana Ivette tiene a Bruno. Bruno tiene 10 años y tiene síndrome de Down. Entonces, decíamos, los niños, las niñas que ahorita tienen pues 20, o sea, 10 años atrás, si ahorita se conoce poco, en aquel tiempo se conocía menos o casi nada. Sí, así es. De hecho, cuando Bruno nació, la información que a mí me dieron era muy escasa. O sea, no sabía bien a dónde me iba a ir. Es por eso que nace SD Hermosillo, con el propósito de que ya no llegue a este mundo ningún niño y que su familia no sepa dónde dirigirse. Porque es vital, es muy importante la estimulación temprana. Entonces, si andan buscando de un lado a otro qué van a hacer con ellos, o sea, ¿dónde vamos a empezar? Pues se pierde tiempo. Pues. Entonces, esa fue la intención, porque la mayoría de las personas que estamos ahí, somos 10 las personas que coordinamos SD Hermosillo, y la mayoría tuvimos la experiencia de que no sabíamos para dónde íbamos a dirigirnos primero. Gracias a Dios, nos fueron marcando la pauta y ahora nosotras creamos esa red de apoyo para que cada vez la gente esté más informada y que cuando alguien sepa que nació un niño con síndrome de Down, nosotros poderles brindar ese cobijo y esa información que se necesita. Y sí, definitivamente, si hace 10 años que nació, casi 10 años que nació Bruno, casi no había información, hace 20 mucho menos, ¿no? Claro. Pero tenemos aquí ya instituciones, por ejemplo, como el CRE, que realmente ha sido de gran utilidad, personas que están muy preparadas para la estimulación temprana, para el lenguaje, y que podemos decir, pues ahí podemos remitirlos, porque también está el CRIT, pero el CRIT tiene una lista de espera muy, muy larga. Entonces, pues vamos no perdiendo tiempo, ¿no? Está con Moody's, hay varias partes donde ellos pueden acudir, pero sí es importante darle información. También otra cosa que ha cambiado ahora es que ahora en el embarazo, la mamá, ya se hacen estudios y ya pueden saber si su hijo viene con alguna alteración genética,
como por ejemplo el síndrome de Down. Entonces eso les da la oportunidad de que en el embarazo vivan su duelo. Y para cuando su hijo nace, ya están más que dispuestos a sacarlo adelante, ¿no? Ya tienen un conocimiento sobre el síndrome y una preparación también psicológica. Sí. ¿Ustedes ofrecen también apoyos psicológicos, terapias psicológicas a la familia? Nosotros como agrupación no, pero sí los dirigimos. O sea, como agrupación no tenemos esos servicios, más bien nosotros somos una red de apoyo y lo que hacemos es dirigirlos. Si necesitan terapia física o si necesitan apoyo psicológico, apoyo nutricional, entonces todo eso, todos nosotros tenemos muchos colaboradores a quien podemos dirigirse, ¿no? Y sobre todo, primero que nada, con la genetista, que ahorita, por cierto, estamos muy escasos de genetistas en el IES, que es donde la mayoría va. Pero, entonces, las instituciones sí están ofreciendo, sí ofrecen terapias para los niños. Sí, podemos hablar de CRE, podemos hablar de Comudis, que son los que ofrecen, ¿no? También el Seguro Social tiene sus terapias. En lo que es la etapa inicial, estamos hablando de 0 a 6 años, vamos a hablar, o tal vez de 0 a 4 años cuando terminan, podríamos decir que vamos bien, hay mucho apoyo. El problema es cuando ya salen del preescolar, tanto en el área de terapias que sean de precios económicos, en lenguaje y eso, es muy poco. Por ejemplo, CRE tiene una lista de espera de más de 3 meses para un niño que llegue ahí para recibir terapia, y tendrían que pagarse en particular, y particular pues vale la pena, pero sí es caro, pues, ¿no? Los niños con síndrome de Down, la característica que tienen es que son niños sumamente inteligentes, ¿no? Sí, pero sí está comprometido su desarrollo intelectual. Si es una discapacidad intelectual, no aprenden de la misma manera ni del mismo ritmo que los demás niños. Sin embargo, pues ahora estamos hablando de que se maneja mucho lo que es la diversidad. En realidad todos somos diferentes, aun cuando niños que no tienen diagnóstico, aún a ellos muchas veces hay que hacerles adecuaciones porque no están aprendiendo de la misma manera que el resto de los niños. Y lo que nosotros como padres de familia pedimos son espacios para ellos, que abran las puertas, que no tengan miedo, que los conozcan. Ana Ivette, los espacios públicos para la convivencia de los niños con síndrome de Down, ¿existen? Es que nosotros no lo vemos como para los niños con síndrome de Down, es para todos. Okay. No hay que hacer diferencias. No hay que hacer, porque igual suben, bajan el resbaladero, pasean en el columpio, juegan a la pelota, o sea, no tiene por qué haber diferencias. No debería de haber espacios exclusivos para las personas con discapacidad. Cuando nos referimos a esto y admito mi desconocimiento en el tema, es porque nos da la impresión de que se van a lastimar, se van a quebrar, se van a hacer daño, pues. Pues habrá discapacidades que sí tendrán que tener más cuidado, ¿no? Discapacidades motoras, por ejemplo. Pero si estamos hablando de un niño, una niña, un joven con síndrome de Down, estamos hablando que la mayoría de ellos son personas sanas. La mayoría de ellos, porque también hay personas que están involucradas en alguna enfermedad, ¿no? Aparte de tener síndrome de Down, porque es muy importante decir que el síndrome de Down no es una enfermedad. Claro. O sea, ellos no se van a morir de síndrome de Down. Es un cromosoma. Sí, es una alteración genética por errores de la naturaleza, dicen yo digo que por bendición de ellos lo tienen y hay que salir adelante con ellos, pero en realidad no. Es muy importante que la gente sepa que no están enfermos, que no les va a pasar nada, que puedes preguntarles si no lo entiendes, o puedes dirigirte a sus padres y decir qué es lo que él quiere. O sea, o puede jugar, o cómo se llama. O sea, que no tengan miedo de sus ojos chinos, pues. Si realmente ellos son unos niños que se adaptan muy bien a cualquier sistema, a cualquier juego que se les permita estar. Entre los mitos que al principio mencionó así, a grosso modo, es que eran niños muy agresivos. ¿Esto deriva mucho de la educación que reciben en familia? Sí, más bien como usted dijo antes, no lo sacaban, pues. Si una persona está encerrada, tenga o no tenga una discapacidad, está encerrada siempre en un lugar, no le dan la oportunidad de convivir con otras personas ni con su propia familia,
pues es obvio que no va a saber desarrollarse, pues no va a saber desenvolverse socialmente, no va a tener modales de conducta, no va a tener a lo mejor un límite para cómo lo que está permitido y lo que no. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver en cómo las familias seamos los primeros propiciadores de la inclusión, los primeros que apoyemos la inclusión en nuestra área familiar. Y después vamos por lo demás. A veces, Ana Ivette, los abuelos, me voy a referir específicamente a los abuelos, a veces pues el padre quiere darle una educación al hijo y el abuelo casi siempre pues es diferente la educación que le da, o se permite más licencias al nieto, pues. En el caso de que entiendan, de que comprendan, de que conozca los abuelos y las abuelas, obviamente, ¿qué hacer? ¿Qué hace la familia, los padres en este caso? Voy a hablar de mi caso en particular. Sí, por favor. Mi padre es un abuelo muy consentidor con todos sus nietos. Con Bruno no fue la excepción, es más, yo creo que se derritió un poquito más con él. Entonces, siempre era la lucha, en el caso de los demás, de papá, no le enseñes eso, porque luego va y le dice a la escuela, por ejemplo, a echarse cosas adentro de la camisa, ¿no? Así. Y ahí los niños andaban con los lápices y se echaban las cosas, mis otros hijos. Entonces, cuando nace Bruno, no, papá, por favor, hay que educar. Dejé de luchar. Dije, no, él es su abuelo, que lo disfrute, yo me encargaré de educarlo, pues. Y Bruno aprende que con su abuelo puede, no sé, hacer esas cosas como echarse las cosas adentro de la camisa, y sabe que en la escuela no es, ni en mi casa, ¿sí me explico? O sea, yo pienso que no podemos limitar a esas personas como los abuelos que les dan tanto amor y tanto aprendizaje. Y la verdad que en el caso de mi padre y de mi mamá y de mis suegros también, o sea, es el tiempo que está con ellos, es un tiempo que yo ya dejé de estar preocupada por qué iba a pasar. Claro que hay abuelos que a lo mejor se extralimitan, ¿no? Pero en mi caso muy particular, esas travesuras que hacen ellos dos, por ejemplo, yo las permito porque ni estamos todo el tiempo ahí. Y Bruno ha aprendido a diferenciar dónde sí y dónde no. Y de eso nos hemos encargado nosotros, sus padres. Es que siempre la sobreprotección del abuelo, pues. Pero eso no lo podemos evitar. Ese cariño, no sé cómo vaya a ser yo de abuela, pero la verdad es que ese cariño que ellos dan compensa esos ratitos de malcrianza que se podría decir que tienen. Entonces, en mi caso particular, mi papá y mi mamá han entendido bien lo que es el síndrome de Down. Pero, sin embargo, mi papá constantemente me repite, Bruno no tiene eso que tú dices que tiene. ¿No lo ves? ¿Ves? Que camina, que salta, brinca, juega. No, eso no tiene Bruno. O sea, pero es parte de su aceptación, de decir, yo lo veo, es parte de decir, yo lo veo igual, es igual que los demás. Así es. No lo ha visto como si fuera negación. No, porque una vez le preguntamos, porque dice, opérale los ojos y ya no tiene nada, me dice, ¿no? Entonces una vez le preguntó a mi mamá, ¿te gustaría que Bruno no tuviera síndrome de Down? No, le dijo, así como está, así lo quiero. O sea, no ha sido negación. Yo no lo he visto como negación ni lo he sentido como tal, más bien como una referencia a decir a esa persona que antes veíamos, antes de nacer Bruno, y Bruno, o sea, para él ha sido como un descubrimiento nuevo, pues. Cuando nació Bruno, mi papá creía a lo mejor que no iba a caminar, tal vez, ¿me entiendes? O que siempre iba a estar muy pegado a nosotros, que no iba a estudiar, tal vez, por lo que él veía antes, pues. Pero ahora ha visto cómo en realidad tienen un abanico muy amplio de capacidades y los están desarrollando, pues, porque se les está dando esa oportunidad. Ana Ivette, otras familias que tengan un niño especial, un niño con síndrome de Down, ¿qué les dice usted? ¿A dónde se pueden acercar para tener más información? Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook, se llama SD Hermosillo. Ahí pueden escribirnos. También tenemos un correo electrónico, síndromededownhermosillo@gmail.com. Pero en la página subimos mucha información que estamos compartiendo de otras personas que tienen hijos o de terapeutas o de médicos, información importante y valiosa. Y normalmente cuando tienen alguna duda o acercamiento, pues ellos nos escriben por medio del inbox. Ahí podemos contestarle
y también pues hacemos varias actividades durante el año con el propósito de crear conciencia. No es nada más el 21 de marzo, No. sino que se extienden a todo, Sí, nos a todo el extendemos año. a todo el año. Los más fuertes son el mes de octubre, que es el mes para crear conciencia, y el mes de marzo, que es el mes del Día Mundial de Síndrome de Down, ¿no? Día Internacional de Síndrome de Down. Pero constantemente tenemos pláticas. Por ejemplo, hemos traído cursos de lectura y escritura que aquí no había. Entonces, sí estamos siempre tratando de nosotros capacitarnos y a la par los demás. Estamos con un objetivo muy claro que es cambiar la perspectiva que las personas tienen de síndrome de Down. Y soñamos con la inclusión y pedimos que nos ayuden a incluirlos en todos los contextos. Ana Ivette, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a usted. Recuerde que dentro de 8 días vamos a poner otro tema a la luz. Hasta entonces.